Listo, ya estamos grabando. La vez pasada nosotros habíamos hablado de los circuitos trifásicos, habíamos recordado cómo eran los circuitos típicos, habíamos hablado de los circuitos balanceados, de los circuitos desbalanceados, calculamos las corrientes, importante para complementar esa información con lo que vamos a ver el día de hoy. Eso que no va a ser tanto de números, hoy es un poco más conceptual, un poco más visual. Va a ser más sencillo digerir esta información que vamos a ver el día de hoy. Listo, entonces vamos a hablar acerca de los componentes del sistema. Vamos a tomar como ejemplo el sistema más sencillo, que es el de arranque directo. ¿Cuál es la idea? Vamos a mirar cómo funciona el contactor, sobre todo para las personas que nunca han hecho estos montajes. Vamos a analizar el contactor, vamos a ver qué particularidades tiene, vamos a analizar acá el térmico, vamos a mirar cada uno de estos elementos, qué quiere decir el 1112, vamos a mirar estos pulsadores, esta bobina, vamos a ver los colores de esto, analizar lo que ya en teoría sabemos del curso anterior, pero pues lo vamos a retomar, vamos a mirar también cuáles son las fallas típicas en este sistema, que es un sistema pues bastante elemental, bastante sencillo. ¿Listo? Entonces vamos a analizar los pulsadores, vamos a ver qué hay normalmente abierto, normalmente cerrado, vamos a revisar el tema de la autorretención, el tema de la señalización, vamos a mirar también en elementos de maniobra cómo funciona el contactor, vamos a escudriñar bien cuál es su funcionamiento, qué tipos de contactores hay, cuáles son sus fallas comunes. En el tema de seguridad vamos a ver también cómo funciona un guardamotor, cómo funciona un relé térmico, qué diferencias hay entre ellos dos. Y por último vamos a revisar qué marcas tenemos en el mercado, cuáles son esas marcas líderes y cómo a través de el análisis de la placa, me refiero a la placa del motor, vamos a hacer la escogencia de esos elementos. Vamos a mirar algunos casos reales de algunas fallas elementales. Listo, entonces ahí en pantalla tenemos los pulsadores, tenemos el normalmente abierto y normalmente cerrado. El normalmente cerrado, como lo vemos ahí en pantalla, siempre va a estar haciendo contacto eléctrico. El normalmente abierto, por el contrario, en su estado natural siempre va a estar abierto. Y hay otro contacto que tiene la doble función, tiene la doble disposición. Entonces está acá normalmente cerrado y normalmente abierto al mismo tiempo. Entonces cuando lo pulsamos estamos cambiando de estado. Entonces ahí tenemos el normalmente abierto, tiene esta apariencia física. Quiere decir que cuando él está en reposo, cuando no lo activamos, no va a pasar corriente. ¿Listo? No pasa corriente cuando está en su estado natural. Cuando cerramos o cuando lo oprimimos, damos paso a la corriente. Entonces, a nivel simbólico, tenemos acá este esquema donde él está abierto o acá. ¿Listo? Entonces, se identifica con los números 3 y 4. En este caso, como es el primer pulsador del sistema, es 1314. Podría ser también 2324, 3334, dependiendo de cuántos pulsadores vamos a tener.
Luego tenemos el pulsador normalmente cerrado. Tiene esta apariencia de color rojo. El en reposo permite que la corriente fluya libremente. Cuando lo oprimimos, cambiamos de estado e interrumpimos ese flujo de corriente. ¿Listo? Entonces, él en su estado natural está así. Cuando usted lo oprime, se abre. Cuando usted lo oprime, se abre. Lo tenemos identificado acá con el uno y el 2. Entonces, acá tenemos uno y 2. También podría ser 21, 22, 31, 32, dependiendo de cuántos contactores haya en nuestro diagrama. ¿Qué es lo importante entender de estos elementos? Que retornan a su estado natural. Entonces usted le oprime acá, hace contacto, usted lo suelta y se interrumpe el paso de energía. Entonces esta condición eh, que se logra a través del resorte es muy útil porque hace que el sistema se pueda automatizar. Diferente si tenemos enclavamientos donde queda mecánicamente en una sola posición, como el interruptor típico. ¿Listo? Entonces acá vemos otro dibujo, otro diagrama donde nos explican todo lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces ahí tenemos diferentes modos de verlo, diferentes figuras para que entendamos bien su funcionamiento. ¿Listo? Entonces acá normalmente cerrado, vemos cómo están las láminas pegadas, oprimimos y abrimos el sistema. Listo, vean. El que viene doble. Entonces, vean, acá en la parte de arriba tiene el normalmente cerrado, en la parte de abajo tiene el normalmente abierto. Oprimimos y cambiamos de estado, vean. Pasamos de 21-22 cerrado a 21-22 abierto, 13-14 abierto a 13-14 cerrado. Teniendo en cuenta que cuando usted suelte va a llegar nuevamente a su posición original. Por último tenemos el pulsador tipo Z. Su nombre viene eh, referente a los hongos. Como tiene forma de hongo, Z es un hongo. ¿Listo? Entonces, este es diferente porque cuando usted lo oprime, él no retorna automáticamente a su posición, sino que usted tiene que darle una vuelta acá para que retorne a su posición. Entonces se utiliza para paradas de emergencia. Siempre va a ser normalmente cerrado y tiene esas características. O lo puede girar para que retorne a su posición original, acá manualmente, o a través de una llave. ¿Listo? Entonces ese es el funcionamiento. Entonces fijémonos acá en el diagrama. Tenemos entonces acá el pulsador Z, que solamente lo vamos a utilizar en caso de emergencia. Lo ideal es nunca utilizarlo. Tenemos el start, el 13-14, y tenemos el stop, que es el 11-12. ¿Qué nos queda por analizar ahorita? Estos contactos auxiliares que están ligados a la bobina del contactor para hacer la apertura acá de potencia. ¿Listo? Entonces acá fijémonos en una cosa. Acá tenemos la alimentación, viene la energía por acá, vea. ¿Puede pasar por acá? No, ¿cierto? Porque está abierto. Viene por acá, viene por acá. ¿Puede irse por acá? No, está abierto. Sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá. ¿Puede irse por acá? No, está abierto. ¿Cuál es el único camino? Yo cerrar acá y él vuelve a su posición original. Pero en ese momento que yo cerré, energicé la bobina del contactor y esa bobina cerró el contacto auxiliar 13-14 y vea el flujo de corriente. A eso es lo que nosotros llamamos la autorretención, que siempre ha sido como la pregunta, sobre todo cuando uno está hasta ahora analizando este tipo de sistemas, uno dice, pero ¿por qué queda energizado? Entonces lo vamos a analizar. ¿Listo? Entonces,
El reto es, si presionamos el pulsador normalmente abierto y lo soltamos, porque el motor no se apaga. Entonces, la necesidad queremos que el motor siga funcionando. La solución es utilizar el normalmente abierto, conectado en paralelo con el pulsador de marcha. En paralelo con el pulsador de marcha. Es exactamente lo que estamos haciendo. Fíjese que a pesar de que el pulsador ya no está sosteniendo el flujo de energía, tiene el contacto auxiliar. Entonces, ¿cómo funciona esa lógica? Entonces tiene cuatro partes. Primero la activación. Al presionar el pulsador, la bobina del contactor recibe energía. Ya vamos a analizar detalladamente el contactor. Luego el contactor se cierra y simultáneamente su contacto auxiliar 1314 también se cierra. Cuando soltamos el pulsador, queda abierto y la energía fluye a través de ese contacto auxiliar 1314. El resultado, el contactor mantiene esa, ese flujo de energía, ¿ve? A través del 1314 que hace parte de la bobina, hace parte del contactor. ¿Listo? Entonces acá tenemos el esquema, ¿ve? Acá está resumido en una imagen lo que estamos hablando en palabras. Entonces viene acá, está desenergizado. Fíjese acá el normalmente cerrado se mantiene cerrado. Presionamos, cuando usted presiona, fluye la corriente, magnetiza la bobina, cierra el contacto auxiliar, abre usted, suelta acá el sistema y la corriente sigue fluyendo a través de ese contacto auxiliar. Una vez que usted oprima el botón normalmente cerrado, lo cambie de posición, se abre todo el sistema y se desenergiza la bobina. Listo, no sé si tengamos hasta ahí alguna inquietud. Si nos surgen ahí todavía dudas, ahorita que analicemos el contactor, las vamos a despejar. Miremos el tema de la señalización. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve la señalización? Va a informar al operario sobre el estado del proceso en tiempo real. Entonces, permite identificar rápidamente situaciones peligrosas. Todos estos montajes, ustedes saben que cualquier montaje eléctrico está eh, normalizado, tiene que cumplir las normas del RETIE. Si usted se pone a leer el RETIE, él lo remite a otras normas. Por ejemplo, a la norma IEC. Esta norma nos habla, particularmente nos habla de la señalización. Entonces, los colores utilizados según la norma IEC es el rojo, amarillo, verde, azul y blanco. Y nos indica, respectivamente acá, emergencia, advertencia, condición de seguridad, una acción obligatoria y una información de presencia de tensión. ¿Listo? Entonces, esto es lo que generalmente nosotros vamos a encontrar en un sistema bien diseñado. En algunas instalaciones eléctricas esto puede variar por el tema de la comunicación entre operario-máquina. ¿Sí? Entonces puede alguien decir, no, en lugar del amarillo vamos a poner un naranja o vamos a poner un blanco, puede ser. ¿Sí? Dependiendo también del presupuesto y de lo que haya en ese momento. Pero lo ideal es obviamente cumplir la norma. ¿Por qué les digo esto? Porque uno a veces en la vida real se encuentra cosas que difieren de lo que nos dicen las normas. Acá nos hablan respecto a algunos aspectos claves en el tema de la prioridad. Entonces nos dice los colores deben asignarse basándose en la gravedad de la situación. Pues, haciendo caso a la normativa. El tema de la no ambigüedad. ¿Listo? Entonces usted va a utilizar el rojo donde va a haber una falla. Usted obviamente no va a utilizar el rojo cuando el sistema está funcionando. A eso se refiere con no tener señalización ambigua.
En el tema de la limitación, es recomendable limitar la cantidad de colores usados a los estrictamente necesarios para el proceso. Esto no volver redundante el sistema en temas de señalización. ¿Listo? Entonces acá nos hacen referencia también a ese cumplimiento de las normas. Listo, miremos ahora sí el contactor para entender y asociarlo con el tema de los pulsadores, para entender bien cómo es que vamos a hacer esa conexión. ¿Qué es un contactor? Su definición nos dice que es un dispositivo de maniobra electromecánico diseñado para el cierre y apertura de circuitos de potencia bajo condiciones normales de carga y sobrecarga. ¿Listo? Entonces acá tenemos un contactor trifásico. Entonces tenemos acá línea 1, línea 2 y línea 3 señalizadas con 1, 3 y 5 respectivamente. Y en la parte de abajo tenemos la salida, tenemos 2, 4 y 6 con una señalización o un etiquetado de T1, T2 y T3, que si usted viene y mira acá, es lo mismo que tenemos acá en esta parte. 1, 3 y 5, 2, 4 y 6. Es este elemento, físicamente el que tenemos ahí. ¿Listo? Él va a tener dos contactos auxiliares, que son el normalmente abierto, 13-14, y el normalmente cerrado, 21-22. Entonces acá tenemos el 13-14, que está asociado a la bobina del contactor, que está señalizada A1, A2, que es este contacto de acá, ¿ve? A1 y A2. ¿Listo? Entonces creo que es bastante evidente, bastante fácil de venir y identificar cada uno de las terminales. Vamos ahora a mirar por dentro cómo es que funciona. Entonces él tiene una bobina, él tiene una bobina que es la que va a hacer que el circuito funcione, circuito magnético. Este campo magnético va a funcionar como un electroimán que va a traer un sistema móvil y va a hacer que el contactor se mueva. ¿Listo? Él tiene un sistema de extinción, está equipado con cámaras de arqueo diseñadas para la disipación rápida del arco eléctrico. ¿Listo? Entonces sabemos que cuando nosotros tenemos conectado el circuito y toca abrirlo, se genera un arco eléctrico. Ya identificamos entonces los terminales, el T1, T1, T2, T3, L1, L2, L3. Esto para la fuente, esto para la carga, su circuito de mando A1 y A2 y sus contactos auxiliares. Acá tenemos una vista lateral. Acá tenemos una vista lateral del elemento. Entonces acá tenemos la bobina, las dos puntas de esta bobina es lo que conocemos como A1 y A2. ¿Sí? A1 y A2, vea. A1 y A2 son las puntas de la bobina. Por ahí es por donde vamos a energizar esa bobina para que genere el campo magnético y con ese campo magnético atraiga esta armadura, vea. Fíjese que hay una atracción acá, esto está separado. Cuando usted interrumpe ese campo magnético, vuelve a su posición original a través de el resorte. ¿Listo? Entonces acá veríamos el despiece, vea. Acá está la bobina, perdón, acá está el núcleo de la bobina, acá está la bobina, acá está el resorte. Cuando usted magnetiza esto, está pegando las dos partes. Fíjese que ahí nos estaban hablando de una cámara de extinción, esa cámara es esta de acá, que hace que cuando usted abra el circuito, como esto está energizado y el momento que usted lo despega, se genera una chispa. O antes de, en el momento, en el instante justo antes de acoplarse a esto, también se va a generar ese arco eléctrico. Entonces esta parte hace que no ocurra ese campo, ese arco eléctrico.
hay diferentes categorías de contactores. El más popular es el AC3, ideal para cargas inductivas, donde se hacen las conmutaciones sin carga. Hay otras conmutaciones que hay que hacerlas a plena carga, por ejemplo en grúas, en ascensores, hay que utilizar otro tipo de categoría. Entonces tenemos categoría AC1 para cargas no inductivas, como resistencias, sistemas de calefacción u hornos. Como ahí no vamos a tener corrientes pico, entonces la categoría ideal o funcional es esta AC1. Para motores de inducción de jaula de ardilla, con arranque y parada en marcha, vamos a tener picos de corriente 6 u 8 veces la corriente nominal, entonces toca utilizar esta categoría. Para motores de inducción de arranque a plena carga, frenado a contracorriente, es decir, sistemas de inversión donde vamos a invertir el giro del motor, nos toca utilizar una C4 porque el servicio es más severo, la categoría de servicio es más severa. Esto se asemeja a cuando el motor está en rotor bloqueado. La próxima semana vamos a hablar de esta prueba que se hace en los motores, pruebas de rotor bloqueado. Es obviamente obedeciendo a las normas, en este caso a la norma IEC, que nos habla precisamente de estas categorías. Listo, no sé si hasta ahí tengamos alguna inquietud. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta, ¿esas son las únicas tres categorías que existen? Sí, señor. Son las más utilizadas. Ah, ok, las más comunes, listo. Sí, señor. De pronto para casos más particulares nos tocaría ir a indagar un poco más en las normas, pero estas son las más conocidas. Listo, vamos a ver un video donde vamos a resumir todo lo que hablamos acá. Un video pues bastante didáctico. El contactor es un interruptor electrónico. Acá nos toca compartir de otra forma para que se escuche. Electromecánico de potencia que se utiliza para conectar y desconectar todas las líneas de suministro de energía que van hacia la carga a través de un circuito de mando o control. También se puede describir como para crear una interrupción del circuito de energía eléctrica. Aquí, es un interruptor electromecánico de potencia que se utiliza para conectar y desconectar todas las líneas de suministro de energía que van hacia la carga a través de un circuito de mando o control. También se puede... Perdón porque no sé por qué no está desfasado el audio con el video. El contactor es un interruptor electromecánico de potencia que se utiliza para conectar y desconectar todas las líneas de suministro de energía que van hacia la carga a través de un circuito de mando o control. También se puede describir como para crear una interrupción del circuito de energía eléctrica. Aquí se presenta dos modelos de contactor, Listo, ¿me aunque el confirman aspecto porfa si físico es estamos viendo y diferente, escuchando? ambos tienen las mismas partes. Sí, señor. Listo, gracias.
como una bobina, bornes para alimentar a la bobina, bornes de los contactos principales, bornes de contactos auxiliares, etc. Por ejemplo, el contactor de la izquierda, si vemos desde la parte superior, podemos apreciar las características de voltaje de alimentación que debe tener la bobina, el cual es de 220 voltios a 50 o 60 Hz. Todo esto se va a describir con más detalle en el transcurso de este video. Veamos ahora las partes y configuración interna de un contactor electromecánico. La culata, que es la parte fija, y el martillo, que es la parte móvil. Estos dos elementos conforman la estructura del circuito magnético cuando estos se juntan. También tenemos la bobina, la cual es un arrollamiento de alambre que al ser energizada genera un campo magnético a su alrededor junto a la estructura magnética antes descrita. La unión mecánica es el elemento rígido que une los contactos a la parte móvil. Aquí se especifica con líneas punteadas. El muelle o resorte es el elemento que permite separar la culata del martillo cuando la bobina está desenergizada. Por el lado izquierdo tenemos los bornes que conectan a la bobina y por el otro lado tenemos los contactos principales y auxiliares del contactor. El funcionamiento es el siguiente. Si consideramos un voltaje trifásico más el neutro, entonces la conexión más simple que se puede hacer para hacer funcionar un motor trifásico es tal como se muestra. Ojo que, estoy asumiendo que el voltaje entre fase y fase es de 380 voltios y entre fase y neutro hay 220 voltios. Es por ello que, desde una de las fases y el neutro se conecta a la bobina. Si presionamos el interruptor, inmediatamente la bobina se energiza y crea un campo magnético atrayendo a la parte móvil. De esta forma, los contactos se cierran y así la energía fluye hacia el motor. Ojo que, las líneas que se mueven no indican el sentido de la corriente sino indica el viaje desde la fuente de energía hasta la carga. La corriente que se genera al inicio cuando es excitada la bobina es una corriente muy elevada. Para ello es que, la culata y el martillo se unen para que así esta corriente disminuya y la bobina no se malogre. Cuando se desenergiza la bobina, la parte móvil regresa a su estado por defecto a causa del muelle o resorte. De esta forma, los contactos se abren y dejan que la corriente fluya hacia el motor. Aquí tengo dos contactores electromecánicos de diferentes modelos y marca. Veamos brevemente las partes externas de este contactor, pues el otro también es similar. Este dispositivo se compone de tres partes fundamentales y son: la bobina, que es básicamente un electroimán, la cual sus bornes para conectar se encuentran en la parte superior. Aquí nos indica que la bobina se debe alimentar con 220 voltios a 50 o 60 Hz. O sea que, entre A1 y A2 debe conectarse a 220 voltios en corriente alterna. En otros casos, la bobina se alimenta con 24 voltios, 110 voltios o cualquier otro voltaje el cual vendrá especificado en el dispositivo y hay que tener en cuenta. Por la parte frontal tenemos los contactos principales, L1, L2 y L3 que son las líneas de entrada. Y T1, T2 y T3 que son las salidas de trabajo. Mientras que los bornes 13 y 14 forman parte de un contacto auxiliar normalmente abierto. Por la parte inferior tenemos al borne A2, que es el mismo del que está aquí arriba. Aquí nos dan una tabla con especificaciones de corriente, voltaje, potencia y más datos adicionales que posteriormente se explicará con más detalle. Al energizar la bobina a través de los bornes A1 y A2, esta pieza móvil se retrae, permitiendo cerrar o puentear todos los contactos. Este otro contactor es similar. En la parte trasera tenemos los tres contactos principales de entrada y por la parte de abajo sus respectivas salidas. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto y su respectiva salida. El siguiente es un contacto normalmente cerrado. Estos dos contactos son contactos auxiliares. La alimentación para la bobina se hace a través de A1 y A2. Aquí una animación de lo que sucede en el interior del contactor. Al energizar la bobina, esta genera un campo electromagnético que atrae a la parte móvil del contactor. De esa forma, los contactos principales y auxiliares se cierran y permiten el paso de la corriente a la carga. Si se desenergiza la bobina, entonces, el resorte ubicado entre la parte móvil y la bobina empuja a la parte móvil a su lugar por defecto.
El esquema más básico que se puede hacer para usar un contactor con autorretención es el que se muestra, donde en la parte izquierda están los esquemas de mando y de potencia, y en el lado derecho está el circuito representado con elementos físicos. El esquema de mando se compone de los siguientes elementos: un interruptor termomagnético, aunque en el símbolo indica que este debe ser un fusible. Un pulsador de parada normalmente cerrado, un pulsador de marcha normalmente abierto y la bobina del contactor que sería KM1. Este es el circuito, donde el operador puede interactuar para controlar el sistema. La segunda parte es el circuito de potencia, el cual se componen de un interruptor termomagnético tripolar y el contactor en sí. En esta parte es el que se usa para conectar las cargas de alta potencia como motores, calentadores, sistemas de alumbrado y más. Como vemos, el contactor es el que permite el enlace entre circuito de mando o control y el de potencia. Con este elemento se puede controlar a grandes cargas. Aquí tenemos todos los elementos conectados como se mostró en el esquema anterior. Por este lado tenemos el interruptor bipolar para el circuito de mando. También tenemos al pulsador de parada, al pulsador de marcha y el contactor. Estos pulsadores están conectados al contactor de manera que se genere una autorretención. Por el otro lado tenemos el interruptor tripolar, donde se encuentran conectados los cables de potencia. Estos cables son de mayor sección transversal que los cables que se usan para el circuito de control, ya que por ellos va a circular mayor corriente. En mi caso, voy a probar el funcionamiento con un bombillo. El voltaje que hay entre los cables azul y rojo es de 220 voltios en corriente alterna. Probamos este circuito, subimos la palanca de los interruptores. Hasta este punto, ya tenemos todo energizado, listo para hacer la prueba correspondiente. Presionamos el pulsador de marcha, y como vemos el bombillo enciende. Eso significa que la bobina del contactor se quedó retenida y se mantendrá así hasta presionar el pulsador de parada. Presionamos el pulsador de parada, y como vemos el bombillo se apaga, ya que los contactos del contactor regresan a su posición por defecto, que es abierto. Si quieren saber más de este circuito, en el canal ya hay vídeos detallados sobre esto, pueden revisarlo. Hasta aquí este video. Si te gustó esta información, dale pulgar arriba, suscríbete al ¿Cómo les pareció el video? Muy ilustrativo. Sí, señor. Igual eh, es un material bastante coherente con lo que uno encuentra en los libros. Obviamente uno no puede ir a ver videos o cosas que de pronto estén diciendo cosas que no son. Esto está bastante confiable, está bastante completo de toda la teoría que usted puede encontrar en un manual, en un libro, está bastante coherente. Estos, pues obviamente se nota la calidad de esos videos, se nota que lo hacen de buena fe. Hay otros que no son tanto, ¿cierto? Que se aprovechan de pronto de la ingenuidad que uno tiene y dicen cosas que no corresponden con la realidad. Entonces, es importante apreciar este material, saberlo utilizar, pero siempre con ese cuidado de no ir a ver cosas que no son. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí, alguna inquietud referente al funcionamiento del circuito, al funcionamiento del contactor. Quedó claro el tema de la retención acá, cómo se hace a través de los contactos auxiliares. ¿Todo bien? Les voy a compartir mientras tanto el, el link de la asistencia.
Listo, vamos a analizar eh, el siguiente elemento acá en el diagrama, que sería el relé termomagnético. Muchas veces no ponemos un relé termomagnético, sino ponemos un guardamotor. Entonces la idea es mirar cómo funciona cada uno de ellos y analizar cuáles son los criterios para escoger uno u otro. ¿Listo? Entonces, estos elementos de protección, lo que nos van a proteger es contra dos fallas eléctricas, ¿cierto? Una es contra el cortocircuito y la otra es contra la sobrecarga. Entonces, hagamos un recorderis rápido, qué es el cortocircuito y qué es la sobrecarga. Alguien que nos recuerde, que la tenga bien clarita la diferencia. Buenas noches. Un Buenas noches. corto es cuando, ¿me escuchan bien? Sí, señor, yo lo escucho bien. Y un corto es cuando se unen pues las fases, o sea, fase-fase o fase neutro. Y una sobrecarga es cuando la corriente de consumo sobrepasa la protección. La función de la protección es proteger el cable, ¿no? El conductor. Entonces, cuando hay una sobrecorriente, la idea es que se dispare la protección para proteger el cable. Y en el corto, la misma situación, sino que el corto ya viene siendo la unión de las líneas de alimentación, ya sea en la fase con neutro o la fase con fase. Sí, señor, está bastante bien explicado, tiene claro el concepto. ¿Listo? Entonces ahí lo que está diciendo el compañero, ya como para redondear en términos un poco más técnicos, el cortocircuito se refiere a una resistencia cero. Quiere decir que se está uniendo acá la parte positiva con la parte negativa, sin una resistencia. A ver, acá tenemos la resistencia que es el bombillo, que sería el camino natural. Acá tenemos una falla que es la unión entre positivo y negativo sin resistencia, es decir, resistencia cero. ¿Esto qué provoca? Que la corriente sea infinita o tienda a infinita. Como esa corriente es muy grande, ¿qué va a pasar con esto? Pues se va a quemar, ¿cierto? Es algo que sucede en microsegundos, milisegundos. ¿Listo? Entonces esa es la peor de las fallas, el cortocircuito. La otra falla es la sobrecarga. Acá vemos un ejemplo muy visual de cómo sería esa sobrecarga. Acá pues estamos hablando de una toma normal, de una toma donde ponemos varios elementos, pero podría suceder también con el motor, ¿cierto? Donde sobrecargamos el motor, le ponemos demasiada carga y eh, activa la protección térmica. Acá de todos estos cables, ¿cuál sería el que estaría sufriendo ahí? ¿Cuál es el cable que está soportando la corriente máxima? Toma corriente. Exactamente, el cable que va interno, ¿cierto? Porque si tenemos acá el cable de alimentación en el sistema, en un diagrama unifilar, tenemos acá la toma y todos estos cables que veíamos ahí en esa imagen están conectados acá, pues estos cables no sufren, ¿cierto? Porque este cable pues está diseñado para la corriente que necesite el dispositivo que esté conectado. Pero fíjese que acá hay una sumatoria de corrientes, todo esto, toda esta corriente, o bueno, que viene del cable principal, todo lo que entra acá sale por estos cables, ¿cierto? Entonces fíjese que si sumamos esas corrientes rojas, va a ser la corriente principal. O sea que este cable es el que está sufriendo. Esto es un diagrama ahí unifilar, pero en la realidad lo que tenemos es rojo y negro, ¿cierto? Se le daña el aislamiento a esto y ocurre el cortocircuito, ¿cierto? Eso creo que lo tenemos todos bastante claro. Eso es lo que está sucediendo acá. Entonces el cortocircuito normalmente ocurre después de la sobrecarga. Entonces hay un elemento
que va a proteger con esto, ¿cierto? ¿Qué elemento protege tanto para el corto como para la sobrecarga? El breaking. Es decir, este elemento, sí, fíjese que acá tiene una parte térmica, que es esta parte cuadrada, y una parte magnética, que es la parte triangular. Entonces, volviendo acá a la diapositiva, la falla de cortocircuito, internamente el breaker lo que hace es protegerla a través de la bobina con el campo magnético. Entonces, esta corriente, como es muy grande, activa una bobina y esa bobina genera un campo magnético y al interior del breaker se mide ese campo y se abre el circuito. Y con la sobrecarga no es con esa bobina, sino es con un bimetálico. Todos sabemos que los metales tienen diferentes temperaturas de expansión. Eso está calibrado para determinada temperatura. Cuando ocurre ese exceso de temperatura, pues se abre. Pero fíjese que son dos mecanismos diferentes. Algo importante, acá en este diagrama, nosotros hicimos a través del sistema, pusimos un breaker, que es el disyuntor termomagnético, luego viene el contactor y luego viene el térmico. Pero en lugar de este térmico, podemos poner un guardamotor. El guardamotor tiene estas mismas características del breaker, es termomagnético. Entonces uno diría, ¿por qué poner doble protección? Porque acá esto es termomagnético y esto también es termomagnético. ¿Alguien sabe por qué? ¿O cuál sería la lógica de eso? Uno diría, pues si ya tengo este breaker, no pongo guardamotor. ¿Podríamos hacer eso? Y pues el tema del guardamotor protege más que todo como la bobina propia del motor. Y el breaker vendría a proteger casi que todo el circuito, todo lo que alimenta tanto el motor como el sistema de control. Entonces, muchas veces se requiere más que todo es como proteger más que el bobinado del motor como tal, en un torque excesivo o algo así. Sí, señor. Exactamente eso. Esa es la respuesta. Jesús. No, profe, y el guardamotor también no se le puede controlar sí, la corriente de protección y el termomagnético viene con la protección fija. Si es de 20 y el guardamotor no se regula. Sí, señor. Exactamente eso, Jesús. Excelente apreciación. El tema de que queda fijo, eso es algo muy importante. Entonces ya lo vamos a revisar. ¿Listo? Los demás compañeros, bien. ¿Alguna inquietud? Lo que acaba de decir Gerson y Jesús eh, está ni más ni menos lo que usted puede encontrar en los libros y en los documentos. ¿Listo? Entonces, por eso es que utilizamos la doble protección. Esto para todo el sistema y particularmente el guardamotor para, como su nombre lo indica, únicamente para la salud del motor. ¿Cuál sería la diferencia entre utilizar una protección térmica, es decir, solamente el relé térmico, a utilizar un guardamotor? Porque se utiliza uno u otro. ¿O cuál sería mejor? ¿El relé térmico o el guardamotor? Intuitivamente diría uno que el guardamotor porque tiene las dos funciones, ¿cierto? Térmica y magnética. ¿Cuál creen ustedes que es mejor? Generalmente el relé térmico creo que es más económico que el mismo guardamotor. De pronto, aunque los dos pueden estar funcionando de igual manera, pero no sé, creo que comercialmente es más económico el relé térmico, ¿no?
Sí, tocaría ir a mirar a ver de qué marca y de qué potencia es. Yo creo que los valores están muy similares. De hecho, el relé térmico se utiliza en aplicaciones donde el presupuesto es mayor. ¿Listo? Entonces ya ahorita vamos a mirar eso en detalle, por qué utilizar uno u otro. ¿Listo? Eh, bueno, miremos esta parte. Bueno, ahorita miramos esto al detalle porque nos toca mirar otro video. Hagamos una pausa, faltan 5 minutos para las 9, veámonos a las 9:10 y venimos y continuamos con la presentación. ¿Listo? No se les olvide porfa llenar la asistencia. Tomémonos entonces el descanso, 9:10. Listo, ya les envío entonces el nuevo enlace.
De 1,74, pero anoche saltó. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmamos por favor pantalla y audio. Gracias. Buenas tardes, profe. Pues, listo, entonces continuemos con la presentación. Habíamos quedado acá en la diferencia entre el cortocircuito y la sobrecarga. Listo, entonces vamos a analizar ahora cómo se ve físicamente el guardamotor. Entonces ahí tenemos una imagen. Su función técnica es un dispositivo de protección combinado que ofrece protección magnetotérmica integral, es decir, que ofrece ambas en un solo elemento. Está diseñado para interrumpir fallas de cortocircuito con su dispositivo magnético y adicionalmente ofrece la protección contra sobrecarga con la parte térmica y en un solo equipo compacto. Entonces vemos acá cómo es su símbolo. Tenemos acá su parte de apertura, tenemos su parte térmica y su parte magnética. Es importante entender que el guardamotor es un elemento que es capaz de hacer una apertura física, ¿verdad? Ya vamos a ver que el relé térmico no tiene esa propiedad. ¿Listo? Entonces tiene su protección térmica a través de un disparador electromagnético calibrado para reaccionar entre corrientes de cortocircuito, interrumpiendo el flujo de energía de manera instantánea mediante la apertura directa de los contactos de potencia. Cuando hablamos de instantáneo, estamos hablando de milisegundos. Protección térmica también un poco más lenta, también en el orden de los milisegundos, un poquito más, a través de unos contactos bimetálicos. Y acá lo que les decía, la parte importante, tiene la capacidad de interrumpir, es decir, se abre el sistema a través de ese mismo elemento. ¿Listo? Entonces revisemos acá rápidamente cómo funciona el relé térmico y ahorita miramos la tabla comparativa. ¿Listo? Entonces el relé térmico es una protección contra sobrecargas, dispositivo diseñado para prevenir el deterioro de los devanados del motor ante condiciones de sobrecarga prolongada. ¿Sí? Lo que decía ahorita el compañero Gerson, que es solamente para el motor. Ya
El disyuntor termomagnético es para todo el sistema. Entonces acá vemos cómo es su simbología, solamente tiene la parte cuadrada que hace referencia a la parte térmica, también de sus contactos auxiliares, que son estos de acá. Vean, acá tenemos el térmico y acá tenemos su contacto auxiliar, que es el 95-96, normalmente cerrado, 97-98, normalmente abierto para la señalización. Eso es lo que estamos viendo acá, 95-96, 97-98. Su principio de funcionamiento es similar al guardamotor, con la única diferencia que no puede abrirse, ¿sí? Y tampoco pues tiene la parte magnética. También va a utilizar la tecnología de los elementos bimetálicos que a través de su deformación van a abrir un sistema. Ya lo vamos a ver en un video. Cuando alcanza entonces su temperatura crítica, el bimetal acciona un mecanismo de desconexión que abre los contactos del relé, normalmente cerrados 95-96, lo que estamos viendo acá, 95-96. Tiene una clasificación según su tiempo de respuesta, clase 10, clase 20, clase 30, siendo la clase 10 el estándar para la mayoría de los motores de uso general. Entonces acá vemos físicamente cómo es. Tiene sus botones ahí de parar, sus contactos auxiliares, cuenta con un rearme que puede ser manual o automático, ya vamos a ver en el video, nos van a explicar mejor esta parte. ¿Listo? Fíjese que esto es un elemento que no cuenta con esa apertura propia. Entonces tenemos acá una tabla comparativa del guardamotor y el relé térmico. ¿Listo? Entonces tiene su función principal, la protección integral, es decir, compacta en un solo elemento, el corto y la sobrecarga. El relé térmico única y exclusivamente para la sobrecarga. El guardamotor tiene poder de corte, posee esa capacidad de cortar él mismo el sistema de potencia, mientras que el relé térmico se tiene que ayudar del contactor. Su principio de actuación, electromagnética para la parte de cortocircuito y térmica para la parte de la sobrecarga a través del bimetálico. El relé exclusivamente la parte térmica. Operación. Actúa directamente sobre la línea de potencia, mientras que el relé térmico actúa a través del contactor, a través de la bobina del contactor. El guardamotor tiene una autonomía on-off, mientras que el relé térmico es dependiente, requiere asociarse con la bobina del contactor. Aplicaciones típicas, acá lo importante. Tableros donde se busca optimizar espacio y protección todo en uno para el guardamotor. Para el relé térmico se va a utilizar en aplicaciones donde la lógica de control requiere separar potencia de mando. Entonces el guardamotor es ideal en arranques directos de motores y de protección de equipos aislados, mientras que el relé térmico es ideal para circuitos de control industrial con contactores y lógica compleja. Quiere decir que el relé térmico se utiliza en esos sistemas más robustos donde el presupuesto es mayor, donde hay mucha automatización, donde hay mucha robótica. El relé térmico nos va a dar ese plus de ser un elemento independiente y lo podemos manejar como tal. Nos da esa independencia. Mientras que el guardamotor es para presupuestos más cortos donde tenemos la protección todo en uno. Al estar todo en uno, va a estar más limitado a nivel de control. A nivel de una lógica compleja va a ser un elemento más limitador. ¿Listo? Entonces acá creo que esta es la parte más importante.
eh, a tener en cuenta para nosotros que pues la idea es que sigamos con más cursos donde vamos a tratar toda esta parte de la lógica. Así que estamos más en la parte de entender cómo funciona el montaje. Ya más adelante la idea sería entender el tema de la programación de los PLCs. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud. Vamos a ver un video donde vamos a aclarar estas ideas. Los motores eléctricos constituyen Perdón, porque tenemos que compartir acá de manera diferente. un gran porcentaje de las cargas del sistema de potencia, por lo que han obligado a la industria de control de motores a evaluar continuamente la tecnología de protección de estos equipos. Y es ahí donde entra un relé térmico como una de las mejores soluciones para aplicaciones de protección de motores. Entonces, en este video voy a explicar lo siguiente. Definición de un relé térmico. Configuración interna y funcionamiento. Función de cada pulsador o perilla. Circuito de protección de un motor con relé térmico. Animación de conexión con elementos físicos. Ajuste de intensidad de corriente según el motor, entre otros. El relé térmico es un dispositivo electromecánico que proporciona funciones de protección para motores monofásicos y trifásicos ante una posible sobrecarga o recalentamiento en el arrollamiento del motor. Este dispositivo por sí solo no tiene poder de corte, por lo que necesita de otro dispositivo que es el contactor, el cual sí puede cortar la corriente entre sus contactos principales. Internamente, un relé térmico consta de 3 bimetales principales, los cuales están constituidos cada uno por la unión de 2 tipos de metales con diferente tipo de coeficiente de dilatación térmica. Además, cada bimetal tiene un arrollamiento de alambre el cual forma una pequeña bobina que, al hacer circular corriente, los bimetales se deforman y empujan a la regleta móvil. Pero, para entender mejor el funcionamiento, primero veamos las partes externas que componen al relé térmico y qué función cumplen. Por la parte superior están las entradas de los contactos principales de fuerza y por la parte inferior están sus respectivas salidas. El relé térmico según las normas IEC tiene un contacto normalmente cerrado con marcas de terminales 95 y 96. También cuenta con un contacto normalmente abierto 97 y 98 que en caso de disparo se cerrará y puede ser utilizado para una luz piloto o una alarma que nos indique una sobrecarga o recalentamiento en el motor. Estos son contactos auxiliares. En la parte frontal tenemos lo siguiente. El regulador de intensidad, el cual nos permite ajustar la intensidad de corriente a la que va a trabajar. Para este modelo que tengo, la intensidad se puede ajustar desde los 7 amperios hasta los 10 amperios. En esta posición tiene una flecha que señala la intensidad a la que se encuentra ajustada. El pulsador de test, el cual nos permite simular una falla en el motor. En este modelo, lo tenemos aquí debajo del regulador de intensidad. Si este pulsador de test es presionado, entonces lo que hace es, abre el contacto normalmente cerrado 95-96 y cierra el contacto normalmente abierto 97-98. Y estos se quedarán en ese estado. El pulsador de reset permite el rearme del relé térmico en caso de disparo por sobrecarga o por haber simulado una falla con el pulsador de test. El pulsador de reset puede encontrarse en modo manual, que significa que debemos presionar este pulsador para que se rearmen sus contactos. O modo automático, el cual sin la necesidad de presionar nada, al cabo de un tiempo, se rearma automáticamente sus contactos auxiliares. El pulsador de stop permite parar al motor, es decir, abre el contacto 95-96, pero no cierra el contacto 97-98 ya que este solo debe cerrarse para indicar una falla o alertar sobre algún problema en el motor. Entonces, esto es todo lo que podemos encontrar en un relé térmico. Aquí les muestro otro modelo, el cual tiene los pulsadores que cumplen la misma función que el modelo anterior. Ahora sí, podemos entender mejor cómo funciona la configuración interna del relé térmico.
Este funciona de la siguiente manera. Al hacer circular corriente por cada bobina, los bimetales están que monitorean constantemente la corriente que absorbe el motor. Si la corriente que circula es superior a la ajustada, entonces los bimetales se calientan y se deforman, permitiendo que la regleta móvil se desplace y empuje los contactos auxiliares, haciendo que estos cambien de posición y de estado. Estos regresarán a su posición inicial automáticamente si es que el pulsador reset está en modo automático. Caso contrario, se tiene que presionar el pulsador de forma manual para rearmar sus contactos. El tiempo que tarda el relé en generar el disparo depende de la clase al que corresponda, la cual se muestra en la tabla. Como ya se dijo, un relé térmico no tiene poder de corte, es decir, sus contactos principales de potencia no se abren. Los que cambian de estado solo son sus contactos auxiliares, los cuales se usan en el circuito de mando y control. El símbolo que representa a este elemento es el que se muestra en pantalla, el cual tiene dos partes, una que va para el esquema o circuito de fuerza y otro para el esquema de mando o control. También es posible encontrarlo por separado. Aquí les muestro un ejemplo de un circuito de protección de un motor donde se usa un relé térmico. También se emplean otros elementos como interruptores termomagnéticos y contactors, los cuales ya se explicó en otro video. El enlace lo dejaré en la descripción. Explico rápidamente qué elementos forman parte de estos esquemas. Q1 es un interruptor termomagnético encargado de proteger a los cables y demás dispositivos frente a una posible sobrecarga o cortocircuito. F1 es el elemento de estudio, es decir, el relé térmico, donde en el esquema de mando se conecta a sus contactos auxiliares y en el esquema de fuerza se conectan a sus contactos principales. Este elemento cumple la función de proteger al motor frente a sobrecargas o recalentamiento en el motor. S1 es un pulsador de parada normalmente cerrado. S2 es un pulsador normalmente abierto para marcha. KM1 es la bobina del contactor. Y el contacto 1314 es un contacto auxiliar que depende del estado de la bobina del contactor. H1 es un piloto o indicador luminoso de marcha. H2 es un piloto o indicador luminoso de advertencia que se activa cuando el relé térmico se dispara. Q2 es un interruptor termomagnético tripolar de protección. Y M1 es un motor trifásico. El circuito funciona de la siguiente manera. Al presionar el pulsador de marcha, inmediatamente se genera la autorretención en el contactor, energizando así las líneas de fuerza y permitiendo que el motor funcione. Si el motor se sobrecarga, entonces se empezará a calentar. Y es ahí donde cumple su función el relé térmico, desenergizando la bobina del contactor para que pueda abrir sus contactos y dejar circular la corriente. Ahora, para que el motor vuelva a funcionar, se debe hacer lo siguiente. Buscar y reparar la falla y rearmar el relé térmico pulsando reset si es que se encuentra en modo manual. Aquí una aclaración, que muchos confunden, y es en el modo automático del relé térmico. Y es que cuando este relé se dispara y desenergiza al motor, no significa que al cabo de un tiempo se vuelva a encender el motor automáticamente por sí solo. No, eso no ocurre. Lo que sucede es que solo el relé térmico se rearma automáticamente pero no enciende al motor, ya que, para esto, el operario tiene que pulsar nuevamente el pulsador de marcha. Pero la desventaja de que el relé térmico esté en modo automático es que el operario no se dé cuenta que el relé térmico se disparó y posiblemente presione el pulsador de marcha. En cambio, en el modo manual, el operario, obligado, tiene que rearmar al relé térmico. Y para ello ya tiene en cuenta que hubo una falla en el motor y tiene que repararlo. Para un mejor entendimiento, voy a conectar los elementos físicos, guiándome de los esquemas ya antes explicados. La conexión del esquema de fuerza es relativamente fácil, ya que, desde la alimentación trifásica se lleva por el interruptor termomagnético, luego al contactor y relé térmico, y finalmente al motor. Es tan solo eso. Las conexiones para el esquema de mando sí es algo complicado, pero aquí les voy a guiar. Pero antes, voy a hacer una aclaración. Para este caso, la bobina del contactor se alimenta con 220 voltios en corriente alterna. Por lo que usted tiene que revisar ese detalle en el modelo de contactor que va a usar. Además, yo he supuesto que el voltaje entre fase y fase es de 380 voltios y entre fase y neutro hay 220 voltios, el cual me sirve para alimentar a la bobina del contactor. Dicho esto, continuamos con las conexiones.
Voy a ocultar por un momento las líneas de fuerza para concentrarnos en la parte de mando. Desde el interruptor Q1, se va a conectar hasta el terminal 95 del relé térmico. Desde la salida de este, que es el terminal 96, se lleva y se conecta al pulsador S1 de parada. Ahora al pulsador S2 de marcha. De la salida de este pulsador, se lleva y se conecta en el terminal A1 de la bobina del contactor. Y desde el terminal A2, sale y se lleva de regreso al interruptor termomagnético bipolar. Ojo que el cable color rojo indica la fase o línea 1 y el cable color blanco es para el neutro. Seguimos, conectamos desde entre los pulsadores y llevamos hasta el terminal 13 del contactor. Desde el terminal 14, llevamos y conectamos en el terminal A1. Ahora para los pilotos, se lleva un cable desde el terminal 14 del contactor hasta el piloto de marcha. Desde la salida de este, se lleva y se conecta a neutro. Desde el terminal 95 se puentea con el terminal 97 del relé térmico. Desde el terminal 98 se lleva y se conecta al piloto indicador de fallas y desde su otro extremo se lleva hasta neutro. Entonces eso serían todas las conexiones que se deben realizar según el esquema mostrado. Finalmente, voy a explicar cómo hacer un ajuste de intensidad de corriente del relé térmico según el motor. Todo esto tiene que ver con la intensidad de corriente nominal en la que trabaja el motor, por lo que el relé térmico se debe ajustar a ese valor. Veamos con este ejemplo. Si tengo un motor con una intensidad de corriente nominal de 8 amperios, la cual viene impresa en la placa de cada motor. Entonces el relé térmico se debe ajustar a ese valor, es decir, también a 8 amperios. Ya que, si el ajuste de intensidad es menor que la intensidad nominal del motor, este no va a tener peligro a malograrse por sobrecarga, pero tampoco va a tener un máximo desempeño y rendimiento. Por otro lado, si el ajuste de intensidad es mayor que la intensidad nominal del motor, entonces el motor va a trabajar a su máximo rendimiento, pero también va a estar propenso a estar sobrecargado y que el arrollamiento del motor se malogre. Es por ello que el relé térmico se debe ajustar a la misma intensidad de corriente de trabajo del motor. En cuanto al contactor, se recomienda que pueda soportar una intensidad de corriente de al menos la máxima intensidad de corriente del relé térmico. Es decir, para este caso, como el relé térmico se puede ajustar desde 7 amperios hasta 10 amperios, entonces el contactor debe soportar al menos esos 10 amperios, si soporta más, es mejor. En cuanto al interruptor termomagnético, este es el encargado de proteger a los cables de fuerza, por lo que su valor tiene que ser menor que la intensidad de corriente que puedan soportar estos cables. Pero, también hay que tener en cuenta que los cables tienen que soportar la máxima intensidad de corriente que pueda ser ajustada en el relé térmico. Aquí hay otra observación, que tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, y es lo siguiente. Que tanto el relé térmico como el interruptor termomagnético protegen ante una sobrecarga. Y la diferencia entre estos es que, el relé térmico está diseñado específicamente para motores, mientras que el termomagnético no, es para un caso general. Además, aun si se cambia de motor, con el mismo relé se puede hacer funcionar, solo se ajusta su intensidad de corriente de disparo y ya. Mientras que el termomagnético no se puede, ya que estos vienen con valores establecidos según norma, que puede ser de 10, 16, 20, 25 amperios, etc. Bueno amigos, no quiero hacer demasiado largo este video. Espero haber podido despejar todas sus dudas. Estar atentos que seguiré subiendo vídeos sobre estos temas de lógica cableada, PLC y más. Hasta luego. Listo, ¿cómo nos fue con el video? ¿Qué podemos destacar ahí? Lo que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces ahí nos queda ese material para que lo revisemos las veces que sea necesario, ya con la cabeza fresca. Sabemos que ahorita pues estamos ya cansados del trajín del día. Entonces yo ahorita les comparto la presentación para que vuelvan y revisen eh, tanto la presentación como el video. ¿Listo? Vamos a mirar la última parte referente a cuáles son las marcas más utilizadas, las marcas líderes
en todo este contexto de la automatización industrial. ¿Listo? Entonces, en el mundo de la automatización industrial, las empresas no venden solamente un contactor, sino venden pues todo el sistema modular. Fíjese que todos estos elementos, el contactor, el guardamotor, el relé, se le pueden acoplar más contactores, por lo que le hablábamos ahorita, por el tema de la automatización del sistema, nos va a dar muchas posibilidades. Entonces, desde una perspectiva de ingeniería industrial y especificación de proyectos, la sección de marcas para el control y protección de motores se basa en la coordinación de protecciones que hay de diferentes tipos, dependiendo, o mejor, lo que nos diga la norma. ¿Listo? Entonces, todos estos sistemas son sistemas modulares que nos van a dar muchas posibilidades para nuestra configuración del sistema. Acá tenemos la primera marca, pues una marca bastante... Me acabo de dar cuenta acá hay una cosa. Bueno, em, tenemos una marca bastante conocida, Schneider Electric, una marca francesa. Estas marcas tienen sus propias series. Digamos que acá en el caso de los contactores tiene una serie de SIST, que es un estándar industrial para aplicaciones con AC3, que es lo más normal para la mayoría de de los sistemas eléctricos automáticos, el AC3. Entonces acá nos hablan también de cómo es su integración, nos habla de su arquitectura, nos habla, por ejemplo, acá de la conexión mecánica rígida y de su baja resistencia de contacto. Ese sería como el plus a nivel competitivo con las demás cargas, con las demás marcas. Otra marca bastante reconocida es Siemens, una marca alemana. Acá, por ejemplo, tiene su familia Sirius. Si ustedes revisaron el manual que yo les compartí, el catálogo que yo les compartí, precisamente nos habla de esta familia. Ustedes van y miran allá los contactores, los relés térmicos, los guardamotores, son de esta familia. Hay que tener en cuenta también el tema de la compatibilidad. ¿Listo? Entonces, si usted va a hacer este montaje, lo ideal es que utilice todos los elementos de la misma familia. Eso en el campo de lo ideal, de lo óptimo. Sabemos que a nivel real, pues pueden ocurrir otro tipo de montajes por el tema del presupuesto. Digamos que toca ir a reemplazar un elemento y no se encuentra precisa el de la misma familia, entonces toca hacer una combinación. Esto digamos que en estos elementos que son básicos, pues de pronto no hay tanto lío con eso, no hay tanta dificultad. Ya en el tema de las comunicaciones con otros elementos, el tema de los PLCs, el tema de los eh, sensores, ya el tema de la compatibilidad entra a jugar un aspecto bastante importante. Acá nos venden una conexión robusta ante vibraciones mecánicas. Nos venden también una buena capacidad de comunicación en el tema de la comunicación industrial en protocolos como Profinet o IO-Link. ¿Listo? Entonces, esto va a permitir el monitoreo de todo el sistema. Otra marca bastante conocida, ABB, una marca que tiene sedes en Suiza y en Suecia. Se diferencia entre sus competidores también con el tema de las caídas de tensión, el tema de las vibraciones, de las fluctuaciones. Fíjese que todos ofrecen casi que lo mismo,
ya sería como un poco más del gusto de cada diseñador. Digamos, en el tema de, volvemos a lo mismo, de hacer un montaje desde cero y donde usted tenga buen presupuesto. Otra marca es Eaton, una marca estadounidense, muy acoplada también a la normativa UL, que es una norma también estadounidense. La IS es una norma europea. Acá, por ejemplo, nos hablan también de los picos de corriente, la corriente Inrush. Esta Eaton pues tiene esa fama de ser muy duradera, de ser una marca de ser unos componentes que es difícil que toque cambiarlos en el corto tiempo. Otra empresa bastante conocida es Allen Bradley, también em, utilizada en todos los componentes de todo el sistema, no solamente en los componentes mecánicos, sino también en el tema de los PLCs y de los drivers. También con muchos años en el mercado y bastante recomendada, bastante reconocida. Entonces acá tenemos una tabla resumen de todos estos fabricantes y cuál es su presencia a nivel mundial. Entonces, Schneider Electric tiene un predominio en Europa, Latinoamérica y África, regido en el ecosistema dominante del IEC, con aplicaciones en automatización de edificios, distribución eléctrica, industria de procesos. Siemens, fuerte también en Europa Central, en Asia, sobre todo en China y en India. Tiene una integración TIA. eh, Fuerte en la industria automotriz, plantas químicas y automatización de alta complejidad. ABB tiene su predominio en Europa, Medio Oriente y en América Latina. También tiene un ecosistema de control pesado, fuerte en el tema de la minería, el sector energético, la propulsión marina y el tema del gas, el tema también del petróleo. Eaton es el que manda en Estados Unidos. En Europa pues también tiene presencia, tiene un estándar mixto, el NEMA y el IEC, fuerte en la infraestructura de datos, manufactura pesada y la industria naval. Y por último tenemos Allen Bradley, también muy fuerte en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y México, con un ecosistema Estudio 5000. em, Está presente en la industria manufacturera, plantas de ensamblaje, industria pesada estandarizada. Entonces, a grosso modo, esto es lo que hay en el mercado. Si nosotros escogemos cualquiera de estas marcas, pues ya vamos a la fija porque son marcas que llevan mucho tiempo en el mercado y tienen todos las garantías normativas. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta ahí relacionada con el tema de las marcas. Profe, una cosita. Señor, Para este tipo de marcas, marcas conocidas como Siemens, como ABB, existe la posibilidad de ingresar a la página web de ellos y bajar los bloques para poderlos montar en AutoCAD con los tamaños exactamente iguales a como son en la realidad. Entonces es un aspecto bien interesante. Y una pregunta para usted, profe. ¿Es cierto que los guardamotores también protegen de las caídas de fase? ¿protegen de las caídas de qué, Ricardo? De fase. Por ejemplo, que se desfase un motor. Sí, señor. Listo, Ricardo, gracias por el aporte del tema
del tamaño de los elementos para ponerlos en los planos. Entonces sabemos que estas empresas nos ofrecen todos esos catálogos. Esa parte, pues, la verdad no la tenía presente porque yo he trabajado ya con planos descargados de la red sin tener que ir a modificar los planos. Entonces, gracias por ese aporte. El tema de que si el guardamotor protege contra la caída de una fase, sí señor, porque esa fase lo que hace, perdón, acá cuando se cae una de las fases en el sistema, eso va a provocar un calentamiento de todo el sistema y precisamente lo va a detectar el guardamotor o el relé térmico. Entonces ahí en el video, por eso les decía que toca volver a revisarlo, nos estaban contando precisamente eso. Entonces, la invitación siempre a repetir las cosas porque de buenas a primeras no las cogemos todas. Cogemos una idea hoy, ya mañana vamos y cogemos otra idea, ¿no? Entonces, para no dejar esa información ahí en el aire. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Listo, entonces acá tenemos que tener consideraciones técnicas para precisamente escoger uno u otro elemento. Entonces acá tenemos tres criterios para hacer esa selección. Entonces el tipo de coordinación que nos va a garantizar con el tema del cortocircuito que el contactor no vaya a sufrir daños permanentes y sea seguro para seguir operando. ¿Listo? Entonces eh, es importante también tener ese criterio para saber cuál de esos elementos escoger. También el tema de la temperatura ambiente. No todos los ambientes son iguales. Hay unos que son más húmedos, otros que tienen polvo, otros que tienen altas temperaturas. Entonces nos toca ir a mirar también el catálogo de cuál elemento nos sirve para que soporte ese ambiente hostil. Y la vida eléctrica, el número de ciclos de maniobra, debe ser verificado en las curvas de catálogo del fabricante según la intensidad de corriente operativa y la frecuencia de conmutación. No es lo mismo usted tener un elemento que usted lo prende en la mañana y lo apaga en la noche, a otro elemento que va a tener 20 o 30 o 50 o 200 conmutaciones diarias, cambios de dirección. Entonces, ese tema también usted tiene que considerarlo. ¿Listo? Porque sabemos que es un desgaste mecánico. El análisis de placa, eso lo vimos también la semana pasada, vimos un video donde nos enseñaban cómo leer esa placa. Hablábamos ahí de la tensión nominal, de las conexiones delta estrella, del tema de la corriente nominal para mirar cuál es ese dato crítico del ajuste térmico. También la potencia, que la medíamos en caballos de potencia y en kilovatios. El tema también de la velocidad nominal de las RPM, el factor de servicio, que hicimos un ejercicio numérico, vimos ahí una tabla. También vimos la clase de aislamiento en el mismo ejercicio y la eficiencia también basado en la norma NEMA y en la norma IS. Entonces vemos acá que podemos, de todos los elementos que tenemos en nuestro sistema, fíjese que este es el elemento o el sistema más sencillo. Ya lo habíamos analizado acá desde la parte del flujo de energía. Hoy lo analizamos punto por punto, acá cada uno de los elementos, desde tener en cuenta acá los contactores, perdón, los pulsadores. Sabemos que ellos van a tener también un desgaste. Eh, cada uno de estos elementos pues hace parte del sistema y no hay que dejarlos abandonados, ¿no?
que por ser un simple pulsador, sí, hay que hacerle su mantenimiento, hay que hacerle una limpieza, lo mismo los cables, todos estos elementos requieren de su mantenimiento. Del motor, pues ni se diga. Más adelante en el curso, la otra semana, vamos a hablar de las pruebas de cortocircuito, perdón, de rotor bloqueado y de circuito abierto, para ver cómo vamos a utilizar esas pruebas para tener diferentes criterios de la vida del motor. Acá digamos que hoy nos enfocamos mucho en esa parte del contactor y del relé, pero nos podríamos haber enfocado también particularmente en el motor o en las curvas de estos materiales, que pues ya hemos hecho algunos ejercicios en cursos pasados. Fíjese que son muchas cosas las que tenemos ahí. La idea es seguir adelante en los cursos con el tema de la programación de los PLCs. Acá nos muestran algunas fallas comunes, cómo se hace el diagnóstico y cómo es la acción. Entonces tenemos acá el diagnóstico de un contactor que vibra o zumba intensamente. Entonces puede ser debido a suciedad en las caras del contacto o fatiga en la espira de sombra. Eh, Hay que hacer, pues, obviamente lo natural, lo que cualquier persona haría, sería hacer una limpieza. Ya si el problema persiste, pues toca mirar a ver si tiene alguna cosa adicional a algo que no se corrija con limpieza normal. Acá fíjese que puede llegar a ocurrir la posibilidad de que los contactos se suelden por la elevada temperatura. Entonces, por llevar mucho tiempo ahí ocurre una falla. Sabemos que puede la corriente llegar al punto que una los contactos. ¿Listo? Entonces, por eso la importancia de saber cuál es la categoría adecuada para cada uno de los montajes que se va a hacer. Entonces, la idea sería no llegar a ese punto, pero si se llega, pues ya tocaría hacer el reemplazo del elemento. Otro caso es que pueda ocurrir es que se dispare frecuentemente el relé térmico. Esto puede deberse a un desequilibrio de fases, lo que está diciendo Ricardo. Puede deberse también a una subtensión o una calibración incorrecta respecto a la corriente nominal de placa. Listo, que no hayamos leído bien la placa y hayamos calibrado. Como ya vimos, esto tiene diferentes niveles de tensión, de corriente, perdón, entonces de pronto nos toca ir a recalibrar el elemento. Entonces, obviamente hay que hacer una medición de corriente en cada fase, que debe ser uniforme. Si las corrientes están desequilibradas, verificar la temperatura ambiente también del tablero si hay exceso de calor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el motor no arranca? Puede ser que el circuito de mando interrumpido o falla en el sistema de enclavamiento. Pueden haber muchas otras situaciones. Entonces hay que verificar tensión. Si hay tensión pero no hay cierre, la bobina está abierta o quemada. También puede verse a los pulsadores, al relé térmico o problemas también en las paradas de emergencia. ¿Listo? Entonces pueden ser diversas situaciones. ¿Qué es lo importante acá y qué es lo que yo destaco? Si nosotros conocemos cada uno de los elementos, entre más uno conoce el elemento, pues más va a saber cuál puede ser su posible falla, ¿cierto? Si no lo conocemos, entonces va a ser más difícil eh, hacer ese diagnóstico y obviamente corregir la falla. Entonces la invitación siempre a no siempre limitarnos a que sabemos conectar acá, a que sabemos el funcionamiento, sino entender más desde su parte esencial cómo funciona cada uno de los elementos del circuito. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. ¿Alguna pregunta?
Profe, ¿qué tan válido es utilizar protecciones redundantes? Por ejemplo, guardamotor y relé térmico. Sí, es bastante común en el tema acá en esta parte. Acá, no. Había una tabla que estábamos hablando de eso. Acá. Entonces, guardamotor y relé térmico. El guardamotor, ¿dónde lo utilizamos? Aplicaciones típicas. Tableros donde se busca optimizar espacio y protección, todo en uno. Arranque directo de motores, protección de equipos aislados, o sea, algo muy sencillo. ¿Dónde vamos a utilizar el relé térmico? Lo vamos a utilizar en aplicaciones donde la lógica de control requiere separar potencia de mando. Acá en esta parte. En esta parte es donde la vamos a utilizar, donde usted necesite separar estrictamente la parte de la potencia de la parte de control. ¿Dónde sucede eso? En circuitos de control industrial con contactores y lógica muy compleja, que son pues las industrias más autónomas que hay en el mundo, ¿cierto? Las más grandes. Si usted se va, por ejemplo, a una fábrica de estas que hay en China, que son 90% autónomas, 95% que casi no requieren de la intervención humana, usted necesita muchos sensores, muchos elementos, mucha redundancia, lo que está diciendo su merced. Entonces, Gracias, profe, muy amable. la respuesta corta sería en esas, eh, en esas, en esa tecnología de punta, mejor dicho. Y ahorita con el tema de la inteligencia artificial, eso pues ha ido evolucionando muchísimo más. Fíjese que ahí también en el video nos estaban hablando de la autonomía del guardamotor y del relé térmico. Tenía las dos posibilidades, de activarse automáticamente o de requerir la intervención humana. Entonces cada vez la tendencia es a ser más automático y al ser más automático requiere de muchos más componentes, de mucha más redundancia. Gracias, profe, muy gentil. Listo, con mucho gusto. Eh, ¿Más preguntas? Listo, entonces ahorita les comparto, no, ahorita no, mañana temprano les comparto la presentación, les comparto la grabación. La idea es que no dejemos eso ahí arrumado, sino que lo revisemos, ¿listo? Entonces, gracias por la participación, espero que les haya gustado y nos vemos el Gracias, profe. martes. Feliz Listo. fin de semana. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, profe. Buen fin de semana. Listo, gracias, Gerson. Que descansen. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes por la participación. Que descansen.